buenas tardes ya a todos. Soy Sebastián Puig Soler, analista de asuntos financieros de seguridad y defensa de la Unión Europea, pero hoy no voy a hablaros de este tema, que es mi área profesional, sino de lo que me dedico en mi área académica y de investigación, que es un poco de economía y en concreto todo lo que es prospectiva y análisis económico. Y la intención de este seminario no es muy académico, muy técnico, sino reflexionar en voz alta con vosotros sobre lo que yo veo nos espera este año complicado en el tema económico. Y he dicho antes que es un buen momento para hacer este seminario porque el año pasado hicimos uno dedicado a las perspectivas económicas debido a la epidemia del coronavirus. Partiendo de ese trabajo, hoy pues vamos a analizar un poquito, de manera muy sencilla, de dónde venimos, dónde estamos ahora mismo, hacia dónde vamos y luego, pues como siempre me gusta hacer a mí, una pequeña carta de navegación para los que como vosotros sois controllers, analistas, economistas o simplemente por curiosidad, podamos ver los peligros, las rocas ocultas que nos vamos a encontrar en la singladura durante los próximos meses. Fijaros, el año pasado empecé diciendo cómo estábamos en la situación de algo que era nuevo para nosotros, pero que empezaba a ser inquietante. En ese momento ya sabíamos que en diciembre había aparecido un brote de un virus en China y a fecha 31 de marzo ya los casos globales eran 752.000, con 36.000 muertes en apenas 3 meses. A fecha de hoy hablamos ya de 107, casi 108 millones de casos de coronavirus en el mundo. El coronavirus, por tanto, sigue siendo el protagonista y el que sigue marcando la pauta. Seguimos estando un poco a merced de la enfermedad. Ya advertía que debíamos ampliar nuestra visión más allá de lo inmediato que nos estaba ocurriendo. Os dibujaba este gráfico muy sencillo sobre los flujos de renta que se mueven en cualquier economía. Y ya advertíamos que el COVID iba a afectar a todo este sistema, tanto por la parte de la oferta como por la de la demanda. Dijimos que la expansión y prolongación en el tiempo de la epidemia podría conducirnos a la disrupción de las cadenas de suministro a nivel global y local, al movimiento de personas, que se acabaría trasladando en un parón de la actividad económica, tanto con efectos directos en el empleo y la renta. Todo esto, bueno, pues se manifestaba en posibles disrupciones en todas estas áreas que veis, desplomes del consumo, shocks de demanda internacional, presión en las empresas, ERTEs, despidos. El impacto más inmediato y severo apurábamos que se vería en los sectores del turismo y la hostelería, pero se iba a trasladar a toda la economía, pues como así ha ocurrido. En ese momento, lo clave para nuestra economía era sincronizar justo la curva de la enfermedad y la curva económica. En el caso de España ya decíamos que no habíamos sido capaces, al primar entonces la necesidad absoluta de aplanar la curva para que no colapsar las urgencias sanitarias. Ya íbamos con retraso entonces y por ello apuntamos que las consecuencias iban a ser mucho más dolorosas en España, como así ha sido. También advertíamos el cambio geoeconómico hacia Asia-Pacífico, porque mientras las economías occidentales empezaban a estar duramente golpeadas por el coronavirus sin una acción coordinada global, China empezaba a salir o a tomar medidas que auguraban una salida mucho más pronta de la crisis, como así ha sido. Vemos que España ha sido la economía más golpeada de las economías avanzadas de la OCDE. Es una caída bastante superior a la media de la eurozona, que cayó un 7,2%. Los mercados emergentes y las economías en desarrollo caían en menor medida y el crecimiento también va a ser más grande que en las economías desarrolladas. A finales de 2020 teníamos una tasa y abre comillas, cierra comillas, de paro, de situación asimilable del 28,8%, lo que es un dato pues, realmente brutal. Veréis que hay un fenómeno muy claro en esta pandemia y es que donde se ha visto más afectado el impacto del coronavirus es en el sector privado. El impacto en el sector privado se refleja en un dato muy relevante y es que a diciembre de 2020 se había perdido aproximadamente un 7% del tejido empresarial. Y todo eso pese a las medidas extraordinarias
que nuestro gobierno y otros gobiernos han tomado pues, para tratar de evitar una mayor caída de la actividad y de sostener a los trabajadores y a los autónomos en una situación que no los abocara al paro. Aquí vemos cómo el impacto de la crisis, a diferencia de las anteriores, ha recaído mucho más en las empresas que en las rentas salariales, precisamente debido a esas medidas extraordinarias, los ERTEs, las ayudas por cese de actividad. Uno de los fenómenos que ha hecho que el impacto en España de la crisis del coronavirus haya sido mucho más grande que en otras partes es el sector turístico. Lo ingresado en un solo año en España por turismo supera por mucho todo lo que vamos a recibir de subvenciones de la Unión Europea a través del Fondo de Recuperación hasta 2026, que son unos 81.000 millones de euros. Y eso es un factor esencial tanto en el impacto como hemos tenido, pero también lo será en la recuperación. Finalmente, este déficit y todo este esfuerzo se ha traducido en un incremento muy grande de la deuda. España, aparte de tener el mayor déficit público de la Unión Europea en el periodo 2020-2022, también tendrá el mayor incremento de la deuda pública de la Unión, como veis en este gráfico del Banco Central Europeo. Todo esto es consecuencia de la enorme respuesta fiscal a la crisis que han tenido que desarrollar los países que han podido. El apoyo fiscal a empresas, a trabajadores, ayudas, etcétera, etcétera. Pero este apoyo es muy desigual y este apoyo desigual pesará en la recuperación global y en la necesaria sincronía económica que necesita un mundo globalizado. Todo ello va a traer consigo importantes elementos de fricción en los próximos años. Y esos desequilibrios se acabarán trasladando en un menor crecimiento mundial, tensiones sociales, movimientos migratorios y un posible aumento de los conflictos. En el ámbito europeo, las 4 mayores economías del euro, Alemania, Francia, Italia y España, se han gastado en su conjunto unos 3,1 billones de dólares, es decir, un tercio de su PIB aproximadamente, en ayudas, ERTEs y mecanismos similares, préstamos y garantías. Y debido a la extensión de la pandemia en el tiempo, bastantes de estas medidas ya no son suficientes para cubrir las pérdidas, especialmente en las pequeñas y medianas empresas y en los sectores más afectados. ¿Por qué? Porque estas medidas estaban diseñadas para dar respuesta a una crisis sanitaria de mucha menor duración. ¿Qué ocurre? Pues que las empresas pueden pasar a tener problemas de liquidez para los cuales estas medidas estaban diseñadas por problemas graves de solvencia. Y ello puede implicar una grave cadena de insolvencia. También es probable que transformaciones coyunturales debidas al impacto concreto de la crisis y temporal se puedan convertir en estructurales. Los cambios en los ámbitos de consumo y en las cadenas de valor global ya son cambios estructurales y cambios muy importantes para el futuro. Ya no podemos hablar que esta crisis es coyuntural. Ahora el desafío es que esa liquidez abundante y esos apoyos fiscales deben estar mucho más enfocados a identificar las empresas viables de las inviables. Una tarea muy compleja. ¿Para qué? Pues para facilitar la supervivencia de las primeras y ayudar y facilitar la liquidación de las segundas. Y así tratar de limitar daños más generalizados. Sostener compañías zombies en estas circunstancias puede resultar inasumible. Y aquí las grandes perdedoras, desgraciadamente, serán las pymes y los autónomos, porque las grandes empresas tienen más músculo organizativo, financiero y estructural para resistir. España ya está trabajando para modificar la ley concursal y se están ya barajando soluciones. Convertir préstamos en subvenciones directas, reformando el ICO, extender la moratoria de las deudas, algo que ha hecho Grecia, subir los límites europeos a las subvenciones directas a empresas o a las compensaciones por costes fijos. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en un escenario de recuperación gradual con un despliegue suficientemente rápido de las vacunas, podemos ir por la línea roja, que es la intermedia. Si conseguimos acelerar, sincronizar la economía y ser efectivos con las medidas, podría producirse un despliegue más rápido, siempre por debajo de lo que habíamos estimado antes de la pandemia, pero también existe el riesgo, un riesgo importante, de que nos quedemos planos y la recuperación se retrase. Fijaros, este gráfico me gusta mucho, también es de mi compañero Conbarro y refleja cómo respondió la economía española en 2020.
La enorme caída que supuso el confinamiento durante el segundo trimestre implicó una caída sin precedentes de nuestra economía que llegó al 20%. Pero en cuanto se empezaron a levantar el pie de las restricciones y se empezaron a relajar los confinamientos, la economía salió disparada hacia arriba. Lo que nos dice este gráfico es que en cuanto se abre una ventana de esperanza y oportunidad, el consumo rebrota, el ahorro empieza a movilizarse y la actividad se recupera. La dimensión del daño adicional económico, que ya lo estamos sufriendo, dependerá del tiempo transcurrido para lograr una vacunación suficiente y de cómo articulemos la recuperación gradual. Cuando volvamos a esa recuperación, algunos sectores que estaban bloqueados volverán a recuperar dinamismo. Otros continuarán ya con el despegue que tenían antes de la pandemia. Algunos quedarán dañados de forma permanente y otros deberán reinventarse. Voy a compartir con vosotros, a mi entender, y aquí está hablando Sebastián Puig, cuáles son los principales avisos a navegantes que cualquier gestor, analista, controller deberá tener en cuenta en los próximos meses. Primero, ni la volatilidad ni la incertidumbre van a desaparecer. Y eso nos obliga a nuevas formas de gestionar y de decidir. Apliquemos las lecciones aprendidas para seguir avanzando en ese sentido, no volver a lo que teníamos atrás porque posiblemente no podremos regresar exactamente al punto de partida. Y eso significa mayor rapidez, creatividad y asunción de riesgos. Ahora mismo estamos en una situación donde tenemos que ser capaces de gestionar a la vez lo urgente y lo importante. Lo urgente, para arrancar, necesitaremos de aquellos sectores que han sido tan denostados por algunos. O sea, es prácticamente impensable que sin el turismo y sin la hostelería España puede volver a alcanzar una velocidad del crucero en el corto plazo. No se trata de cambiar de la noche a la mañana del modelo productivo como si fuera una cosa mágica que se produce por el solo poder de nuestra voluntad. No, deberemos en muchos casos reinventar la forma de prestar nuestros servicios turísticos, pero hostelería y turismo, que han sido una gran fortaleza de nuestra economía, deben seguir siendo actores fundamentales en la recuperación. Y a la vez tener una visión a largo plazo para ir a una menor dependencia de estos sectores. Entonces, a la vez que estamos ayudando a las empresas que son viables a sobrevivir y estamos ayudando a esos sectores que tantos recursos nos han dado a nuestra economía, debemos también prepararnos para luchar contra lo que nos viene encima. Es decir, ir cambiando a la vez que vamos cogiendo tracción.